Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, Jesús. Toda la gloria es para ti, Jesús. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, Porque no hay otro Dios como tú. Jesús, Porque no hay otro Dios nadie como a ti la gloria, a ti la honra, recibe la soberano y sublime, no hay otro Dios. Como tú, porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios.
Queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo y a esta serie de la perspectiva general del Antiguo Testamento. El día de hoy nos estará acompañando Kate Anderson de la Universidad Profeta y decano de la misma. Nos estará también compartiendo acerca de la integridad de la Biblia, un poco acerca del Pentateuco, la autoría y la fidelidad de las Escrituras. Asimismo, también nos compartirá sobre una perspectiva integral. Así que los animo a ser partícipes de este tiempo y a tomar un lápiz y un papel para tomar apuntes de todo lo que necesitamos. Doctor Kate, muy buenas tardes, bienvenido. Aquí usted tiene, ahorita ya hay más de 50 pastores que han ingresado, ya se les ha pasado lista. Estamos atentos, van a seguir entrando más. Hay de Perú, hay de otros países también que están listos para escuchar. Así que yo le voy a dar el pase a usted. Siéntanse en toda la libertad y comparta. Al final de la exposición ya habrá algunas preguntas. Dios le bendiga, doctor Kate. Okay. Bueno, muy buenas tardes, estimados colegas ministeriales. Un saludo desde las tierras frías de Chicago, donde tengo 4 años viviendo con mi esposa después de mudarnos de Costa Rica. Pero es un gran privilegio poder compartir con ustedes en esta tarde un tema que es de suma importancia para nosotros que trabajamos en la Iglesia de Cristo. Para mí siempre es un placer hablar con grupos de pastores, personas que Dios ha llamado a trabajar en el ministerio lo más que se pueda, con todos los recursos que Dios les ha dado. Y ahora en esta tarde queremos compartir un tema que es muy importante. Sin embargo, bueno, he encontrado algunas dificultades para pasar mi PowerPoint y utilizarlo bien, así que solamente para una parte de la conferencia voy a tener PowerPoint y la segunda parte no. Y tengo un pequeño problema técnico con mis equipos aquí en Chicago. No sé si es por el frío o porque es lo que está pasando aquí. Pero hermanos y hermanas, es un gran privilegio poder compartir con ustedes un tema. Así que voy a compartir tanto un PowerPoint con documento que he preparado también para mi propio uso. Tengo 2 monitores aquí, así que si veo hacia arriba estoy viendo al otro monitor. Y si hay una pregunta, pueden enviar la pregunta por el chat y no sé si el hermano César me puede indicar con alguna interrupción que sería bienvenida, porque a veces hay preguntas que surgen y es mejor contestar la pregunta en el momento. Entonces voy a compartir mi pantalla, pero no será en una manera de presentación, sino en como yo lo puedo utilizar en este momento con el equipo que tengo. Entonces deben ver aquí en esta pantalla nuestro camino para la presentación. ¿Lo pueden ver? Ok, muy bien. Y no está en la forma como la presentación, pero yo creo que si se puede leer, entonces vamos bien. Pero quería iniciar este tiempo con algunos puntos específicos que serían ¿cuál es el camino para esta presentación? El tema es este aquí. El tema es la autoría del Pentateuco, porque es un tema sobre el Pentateuco que es muy importante, y ustedes que están en esta clase de Pentateuco a lo mejor ya han pasado por algo sobre esto, así que espero que no estoy lloviendo sobre lo mojado,
pero si es así, entonces espero que pueda apoyar lo que ya han aprendido en la clase. Pero el camino al seguir va a ser el siguiente. Primero, comenzando con la integridad de la Biblia, la Biblia misma, y específicamente los tres temas principales, que son la autoría del Pentateuco. Segundo, los textos problemáticos en el Pentateuco. Y tercero, la integridad del texto bíblico y el surgimiento de la hipótesis documentaria. Y entonces seguiremos a una perspectiva integral sobre el Pentateuco. Quisiera plantearles un modelo sobre cómo ver el Pentateuco y la Biblia, el Antiguo Testamento, como una unidad completa, con una perspectiva que les voy a presentar casi al final. Y terminaremos con algunas observaciones y conclusiones. Mi punto de partida, quería expresarla para que sepan de inmediato cuál es la teología mía en cuanto a las escrituras. Y esta es la teología de Prometa, la institución teológica donde yo era rector hasta abril del año pasado. Ahora continúo con proyectos con Prometa como profesor también. Pero este es el punto sobre las escrituras. Y dice lo siguiente: creemos que Dios ha hablado en las escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento a través de las palabras de autores humanos. Como la palabra inspirada de Dios, la Biblia es sin error en los escritos originales. Es la revelación completa de su voluntad para salvación y es la autoridad final mediante la cual todo pensamiento y comportamiento humano deberán ser juzgados. Por lo tanto, la Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena y ser confiada en todo lo que promete. Así que ahí ustedes pueden entender mi posición teológica sobre la Biblia. Entonces, ahí lo tienen. Entonces, vamos a seguir con esto, porque el texto clave para la inspiración, como sabemos, es que pensamos y creemos que toda escritura es inspirada por Dios. Y tenemos que recordar que para Pablo, esa escritura para su tiempo era mayormente el Antiguo Testamento. Mayormente el Antiguo Testamento. Ahora nosotros lo aplicamos para toda el Nuevo y el Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy día. Ahora, ¿cuáles no son los objetivos para esta presentación? Bueno, no vamos a ser muy exhaustivos en la presentación. Vamos a explicar algunos ejemplos, pero no muchos, muy pocos, solamente para ilustrar, pero sí pienso tocar algunos que son muy claves para la interpretación del Antiguo Testamento. Y también quería aquí inicialmente poner 3 fuentes, recursos bibliográficos, de donde he sacado mucho, no todo, hay mucho más, pero estos son fuentes en español que pudieran acudir para la información que voy a estar compartiendo. Y si quieren profundizar más en el tema del Antiguo Testamento y de su integridad y la autoría de Moisés. La reseña crítica del Dr. Archer, evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell y la enciclopedia explicativa de Samuel Vila. Bueno, los primeros 2 los conozco muy bien y los he usado. Son personas que apoyan al credo, a la teología sobre el Antiguo Testamento que acaba de compartir en la declaración de fe de Prometa sobre la inspiración de la palabra de Dios. Bueno, pero lo que está en juego es lo siguiente, mis estimados colegas. Voy a citar a un autor aquí, el cual dice: el desarrollo de la Torá comenzó alrededor del año 600 antes de Cristo, cuando se empezó a reunir material previamente inconexo.
hacia el 400 antes de Cristo, estos libros precursores de la Torá habían alcanzado su forma moderna y empezaron a ser reconocidos como completos, inmutables y sagrados. Alrededor del año 200 antes de Cristo, los 5 libros fueron aceptados como la primera sección del canon judío. Parece que la tradición de la autoría mosaica se aplicó por primera vez al Deuteronomio, que los estudiosos coinciden generalmente en que se compuso en Jerusalén durante el programa de reforma del rey Josías a finales del siglo VII. Noten que esto sale de Wikipedia, ¿ok? No sale de uno de los libros que había citado. Es a este código de la ley al que se refieren los libros como Josué y Reyes, terminados a mediados del siglo VI antes de Cristo, cuando hablan de la Torá de Moisés. En libros posteriores como Crónicas y Esdras, Nehemías, el significado se amplió para incluir las demás leyes como el Levítico. Y en el período helenístico, los escritores judíos se referían a la totalidad de los 5 libros, la narrativa y las leyes como el libro o los libros de Moisés. Ahora, ¿por qué digo que esto es lo que está en juego? Es porque muchas personas acuden al Internet sin saber que Wikipedia tiene una tendencia, tiene ya su tendencia naturalista. Y si leen esto, van a pensar que ya Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, porque Wikipedia así lo dice. Y hay muchas personas en las iglesias de muchas denominaciones que utilizan el Internet para como su autoridad. Por lo tanto, no estamos hablando de situaciones hipotéticas cuando hablamos de la autoría del Pentateuco. Por esa razón, dice el autor Han, dice, si la autoría, y perdón, no sé lo que pasó aquí, voy a borrarlo rápidamente, si se puede, ¿no? Ok, ay, perdón. Bueno, lo que él dice es que nosotros tenemos que afirmar que Moisés sí es el autor. Voy a leerlo de mis notas. Si la autoría del Pentateuco se refutara alguna vez de forma inequívoca, las consecuencias podrían ser devastadoras para las religiones implicadas. Demuestra que Moisés no escribió los libros del Pentateuco y demuestra que Jesús estaba totalmente equivocado y no era el infalible Hijo de Dios que decía ser. Sobre tu fe en Moisés como escritor de los 5 libros que se le atribuyen, descansa también tu fe en Jesús como Hijo de Dios. En otras palabras, hay una relación entre la confianza en el texto del Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Así que no puedes creer en Jesucristo sin creer en lo que escribió Moisés. Así que eso es lo que está en juego. Y quisiera tomar un momento aquí. Es como no sé si hay algunas preguntas que ya se han presentado o si no, podemos continuar. Pero ¿hay alguna pregunta, César, que hay en el chat sobre esta primera parte introductoria? Si no hay, entonces tengo... Doctor, no hay. Ok, perfecto. Lo que quisiera hacer entonces es que pongan en el chat, no los voy a responder, pero que pongan en el chat ok, ahora veo aquí que había un rescate para lo que borré. Bueno, ya no lo puedo hacer. No lo voy a hacer. Quería hacer una pregunta. Si no tuviéramos el Pentateuco, ¿cuáles doctrinas bíblicas o cuál conocimiento faltaría para entender mejor a Dios y su carácter? En otras palabras, ¿qué proporciona el Pentateuco que aporta de manera significativa al conocimiento y la teología del Nuevo Testamento? Por favor, pongan en el chat una respuesta. Por ejemplo, voy a sugerir uno. ¿Qué sabríamos de la creación sin los capítulos 1 y 2 de Génesis? ¿Qué sabríamos? Muy poco. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Cuáles otros detalles? ¿De dónde venimos? Ok, el pecado, la promesa de dónde venimos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué conoceríamos del diluvio? Los 10 mandamientos, los patriarcas, ¿qué conoceríamos? Los sacrificios, la teología del exilio, los pactos. ¿Verdad que hay mucho en el Antiguo Testamento que está en juego aquí, que aporta a la teología del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a entrar ahora al tema. Primero con lo siguiente. No cuestionamos como evangélicos, como cristianos seguidores de Cristo, no cuestionamos, no huimos del cuestionamiento bien intencionado. Yo creo que le agrada a Dios si nosotros queremos conocer mejor a un tema, si hacemos preguntas. Pero sí luchamos contra las preguntas que son malintencionadas. Por ejemplo, cuando Satanás le dice a Eva, ¿es cierto que Dios dijo que no comerán de todos los árboles del huerto? Bueno, ya esa cuestión fue malintencionada, ¿verdad? Y uno que hizo preguntas malintencionadas fue el obispo Marción en el segundo siglo después de Cristo. Cuando no le gustó el Dios del Antiguo Testamento, dijo que era muy un Dios de enojo, un Dios de odio, y solamente le gustó el Dios del Nuevo Testamento. Entonces él comenzó con sus tijeras literarias a cortar la gran parte del Antiguo Testamento y muchas partes del Nuevo Testamento, porque no le gustó. Y gracias a Dios que hubo padres de la iglesia que escribieron mucho en contra de Marción. Pero el cuestionamiento no es algo que tememos. Tenemos que enfrentar las preguntas y por esa razón hay que tener apologetas en la iglesia. Y hasta el año 1600, el siglo XVII, la iglesia en su conjunto, en su mayoría, nunca fue desafiada a cuestionar la autoría mosaica de Génesis. No fue problema para la iglesia por casi 2 siglos, ¿verdad? Y la Biblia fue aceptada hasta la era de la Ilustración o la era de las luces o el razonamiento, como no sé cómo lo llamarían en Perú, pero así ustedes entienden que estamos hablando de los siglos XVII y XVIII, pero sí hubo por lo menos algunos rabinos que sí también lo cuestionaron, particularmente por lo de Deuteronomio 34. Y decía el rabino Ibn Ezra en el siglo XI y XII de esta época, que él decía que aunque el estilo del hebreo, el Deuteronomio 34, sigue el Pentateuco, el mismo estilo, él cuestionaba lo de la muerte de Moisés y él sugirió que fue escrito por Josué. Esa fue su propuesta, ¿no? Su solución. Pero fue en el siglo de las luces o de la razón o en la Ilustración, cuando realmente se comenzó a criticar o cuestionar seriamente y comenzar a abandonar lo que era la autoría mosaica del Pentateuco. Y aquí tenemos algunas oraciones. El proceso de razonamiento o la evolución del cuestionamiento de Moisés como autor del Pentateuco. Bueno, a principios del siglo XIX, el naturalismo había dado lugar a lo que podemos llamar naturalismo histórico.
Esta era la creencia de que la mejor manera de entender cualquier tema es entender cómo éste se desarrolló a través del tiempo por causas naturales. Los biólogos del siglo XIX se dedicaron a explicar cómo la vida en la Tierra se originó y evolucionó a través de los milenios. Los lingüistas trazaron el desarrollo histórico de lenguajes humanos. Los arqueólogos reconstruyeron los antiguos trasfondos y los avances de las sociedades humanas. Y los académicos en el campo de la religión dieron una prioridad similar al describir la evolución histórica naturalista de las religiones del mundo. Y vemos el impacto que esto tiene sobre la Biblia. La idea de la evolución había capturado el pensamiento de ese día y se pensaba que proporcionaba la mejor clave para la comprensión de la historia, así como de la naturaleza. Y ahora no estamos hablando de la iglesia en su totalidad, estamos hablando de los teólogos principalmente en Alemania, porque eso es lo que nos impacta en nuestra región. La religión se discutía solo desde el punto de vista de sus beneficios subjetivos para el hombre. Se descartó toda posibilidad de una revelación especial de un Dios personal y el aspecto religioso del hombre debía explicarse por un proceso natural de desarrollo como mera experiencia de su actividad cultural. Dado que el estudio de las religiones comparadas mostraba un patrón consistente de progreso, según ellos, desde el animismo o fetichismo primitivo hasta el polidemonismo, luego el politeísmo, la monolatría y finalmente el monoteísmo, concluyeron que la religión de Israel debía haberse desarrollado siguiendo líneas similares. La forma actual del texto hebreo de la Torá no atestigua más que un punto de vista monoteísta. Por esto tiene que explicarse como la reelaboración de las antiguas tradiciones por parte de la escuela sacerdotal del postexilio, que les impuso su punto de vista monoteísta totalmente evolucionado. Incluso J y E, y eso lo voy a explicar ya pronto, pertenecen a una época dominada por el monoteísmo de los profetas del siglo VIII, especialmente Amós en la vanguardia de estos. Y el animismo y politeísmo originales de los patriarcas fueron así enchapados para ajustarse a la teología posterior. Bueno, eso salió del libro de Archer que mencioné anteriormente. Es su estudio sobre la evolución y vemos cómo la teoría, el darwinismo ha impactado el estudio de la palabra de Dios en los grandes seminarios que estaban mayormente en Alemania, Ahora, vemos que si la evolución era una teoría verdadera, yo sé que esa frase no es la mejor frase, pero si esa teoría era una teoría verídica, entonces la religión también tenía que desarrollarse como la evolución en la naturaleza, ¿verdad? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Por lo tanto, el monoteísmo que implica algo muy, muy desarrollado, tenía que comenzar con el panteísmo, con el fetichismo, con el politeísmo, o sea, todo para lograr llegar a la creencia en un solo Dios. Eso fue lo que ellos pensaban. Nosotros, claro, lo rechazamos totalmente. Ahora, ¿qué fue lo que ellos encontraron? ¿Qué fue lo que encontraron en la Biblia que les impulsó a cuestionar el texto bíblico? Bueno, encontraron textos repetidos o similares. Por ejemplo, Génesis 1 tiene el relato de una creación. Génesis 2, una segunda creación. Y ellos cuestionaron por qué hay dos creaciones en los primeros capítulos de Génesis. En el
en el capítulo 7 tenemos al relato sobre Noé y el diluvio, y vemos que supuestamente la familia de Noé entró al arca 2 veces. Para ellos eso era un problema. Para nosotros lo podemos explicar. En Génesis 6 y 7 vemos que hay pares diferentes de animales que se llevan al arca. Los nombres de Dios también fue algo muy, muy crucial y que realmente fue lo que lanzó científicamente o supuestamente científicamente estas teorías. Los primeros intérpretes críticos señalaron que el Pentateuco contenía una variedad de nombres para Dios, y ellos sostenían que estas variaciones eran evidencias de una larga evolución de la fe de Israel. Por ejemplo, algunas veces el Pentateuco simplemente usaba el término hebreo Elohim, que todos lo conocemos, Dios. Otras veces Dios es llamado Jehová o Yahvé, el Señor. El Pentateuco combina estos términos con otros términos también, como Yahweh o Jehová Dios, Jehová Elohim, el Señor Dios, o Yahweh Jireh, o el Señor provee. Dios también es llamado el Elyon, o el Altísimo, o el Shaddai, generalmente traducido como Dios Todopoderoso. Les llamó la atención que Dios tenía tantos nombres, y supuestamente entonces ellos dijeron, esto tiene que reflejar muchas escuelas teológicas y también muchos documentos producidos por estas escuelas para apoyar a su Dios. Acuérdense que estamos hablando del politeísmo según la teoría de la evolución. También ellos decían que habían datos anacrónicos. Por ejemplo, Génesis 36:31 dice que estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Ahora noten allí que hay 2 problemas para ellos. Uno es que cómo sabía Moisés que había un rey que estaba reinando sobre los hijos de Israel, porque cuando él murió no había ningún rey. Y segundo, porque hay nombres de reyes que no vivían en el tiempo de Moisés. Eso para estas personas de la teoría documentaria que se llama la teoría, para ellos era un problema. También Deuteronomio 34, que lo vamos a ver después también. La muerte de Moisés. ¿Cómo puede ser posible que un autor, aunque fuese inspirado, pudiera escribir lo de su propia muerte, de su entierro, de que nadie lo encontró, y con palabras al final que hablan del profeta? Bueno, también había un problema con el descubrimiento de la ley durante el reinado de Josías. Dice Segunda de Reyes 22:8. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Para estos teólogos equivocados, para ser muy honesto, ellos decían, ¿cómo es posible que hay un sumo sacerdote que no tiene copia de una ley? De la ley de Moisés. Entonces, la única conclusión al cual ellos se dirigen es que, bueno, es porque la ley de Moisés no existía. Eso es razonable para ellos. Así que ellos sacaron esa conclusión pensando en que el sumo sacerdote debería haber tenido una copia y no la tenía. No tenía copia. Por lo tanto, si no tenía la copia, eso implica que no existía la ley de Moisés. Bueno, durante el desarrollo de la teoría surgen más escuelas, porque estamos hablando de documentos de Elohim, documentos J de Jehová, pero también estamos hablando de documentos de los deuteronomistas, que serían estos señores aquí en Segunda Reyes, y los sacerdotales, que son los documentos P. Pero noten que hay más documentos que encuentran, y cada vez que
hay un problema con un documento, sacan otro documento para explicar el problema que tienen. También piensan que los israelitas se copiaron de sus vecinos. Dicen que ellos estaban copiándose de los vecinos porque estos vecinos tenían sus propios mitos, como los relatos del diluvio, el Enuma Elish, los relatos de la creación, como la epopeya de Gilgamesh, y también Deuteronomios tiene una estructura como los pactos antiguos de esa época del antiguo Medio Oriente. Entonces, llegan a la conclusión de que ellos se copiaron. Bueno, aquí tengo, y no voy a profundizarme mucho sobre esto, porque lo que queremos hacer es entrar a lo que realmente es más provechoso para nosotros, pero los orígenes de la hipótesis documentaria de los siglos XVIII y XIX, hay muchas maneras de cómo verlo. Este es como el doctor Archer lo ve, que se comienza con un médico francés, Jean Astruc, en el año 1753, identificando los dos nombres de Dios predominantes en Génesis. Un alemán, Johann Eichhorn, que dividió Génesis y Éxodo según J y E, los documentos J y E. El otro teólogo alemán que identificó al documento D, el que fue encontrado en el templo, y el teólogo Hupfeld, que trató de sacar el documento P porque vio similitudes entre el documento E y la J. O sea, ustedes pueden ver que esto tiene cierta complicación de tratar de explicar sin aceptar que es un documento divino, inspirado por Dios. Están buscando las maneras de cómo explicarlo, utilizando el modelo de la evolución para darle su interpretación. Seguimos en el 1866, donde dice que el doctor Graf dice que las porciones legales P eran exílicas y no del tiempo de Osías, o sea, mucho más tardes, casi 200 años más tarde, así que P tenía que ser más tarde. Sí, Abraham Koenig creó el orden JEDP, que son las siglas para la hipótesis documentaria, y después el que realmente armó y configuró, estructuró todo esto fue el alemán Julio Wellhausen en el 1878. Así que esa es la doctrina clásica. Y solamente para que vean más o menos cómo ellos ven todo esto, dicen que los documentos J tienen fecha de 850, concentrándose en Jehová, el reino utilizando el nombre de Jehová, el reino del sur, la biografía personal y Dios con características antropomórficas. Los documentos E fueron escritos más o menos en el 750. El nombre principal es Elohim. Él es el Dios de los cielos. Se enfocaron en el reino del norte, más objetivo que J en su punto de vista, menos interesados en asuntos éticos y personales. Bueno, y así sucesivamente. En el 650 hubo un redactor que unió los dos documentos y llegamos al 621 cuando ya explicamos del sumo sacerdote y el descubrimiento o el redescubrimiento para nosotros de la ley de Moisés, y dice que hubo mucha influencia de los profetas, y ya casi terminando hubo varias etapas para los sacerdotes, varias etapas. En los años 570 estaban tratando de proteger al templo mientras estaban ya en el exilio antes de regresar a Jerusalén, y finalmente un redactor, editor que lo armó todo. Así que aquí estas son las características de la teoría. Un enfoque en Génesis, pero después todo el Pentateuco. Un enfoque en
que son fuentes extrabíblicas que se importaron a la Biblia, una teoría de múltiples autores o redactores, y apoyo en los documentos extrabíblicos mencionados en el Antiguo Testamento. Y ahora nosotros estamos muy preocupados porque nosotros no creemos en esta teoría. Y yo lo presento porque es la raíz de cuando uno entra a los comentarios que uno compra o que lee por internet. A veces uno ve una tendencia a pensar en documentos originales. Pero si uno se pone a estudiar, se pone pero muy complicado. Pueden ver aquí en este cuadro aquí, más o menos, qué es lo que han tenido para lograr esta teoría de la hipótesis documentaria. Es muy complicada. Los colores en este gráfico abajo representan cuándo fueron escritos y cuándo fueron armados. Y tenemos a todo aquí en los libros y la parte del libro que corresponde al documento. Hermanos, es muy complicado y uno pudiera dedicar mucho tiempo a esto sin mucho provecho, honestamente. Pero forma parte de lo que sería el Pentateuco, porque nosotros creemos de una manera diferente, ¿verdad? Nosotros damos respuesta a esto, damos respuesta a estas críticas que ellos han hecho. En cuanto a los nombres de Dios, y voy a dar muy breves respuestas a las teorías. En cuanto a los nombres de Dios, si uno revisa la Septuaginta, Jesucristo, y es uno de los documentos que los teólogos utilizan para comparar los documentos hebreos con el documento en griego. Y ven que en cuanto a los nombres de Dios, la Septuaginta no acepta que se utilice el nombre, por ejemplo, el nombre de Theos, como donde sacamos teología, es la ciencia de Dios, Theos para Elohim, y Kurios, Cristo, para Jehová. La Septuaginta no sigue. Esto fue una píldora difícil de tragar para los documentalistas, ya que a menudo utilizaban la Septuaginta para corregir el texto masorético. Y vamos a mencionar eso también. Por lo tanto, es muy difícil seguir por lo menos este detalle de la teoría. Es importante señalar que mientras el Pentateuco refleja una variedad de nombres para Dios, esto no es inusual. Investigaciones del siglo XX sobre los nombres divinos de religiones antiguas del Cercano Oriente señalan que los autores usan una variedad de nombres para sus dioses también. Los primeros académicos críticos pensaron que estas variaciones en los nombres de Dios en el Pentateuco revelaban una larga historia de composición. Creían que los diferentes nombres para Dios indicaban que una fuente era añadida y otra a otra. Y finalmente resultó en el Pentateuco. Pero vemos que los nombres de Dios no se puede usar como criterio porque vemos la misma práctica en el Cercano Oriente. De hecho, el Pentateuco mismo hace declaraciones explícitas verificando que Moisés recibió revelaciones de Dios y fue responsable de la composición del Pentateuco. Por ejemplo, Éxodo 24:4 nos dice que Moisés escribió el libro del pacto que se encuentra en Éxodo 20 hasta el 33. En Levítico 1:1 y 2 aprendemos que las regulaciones fueron dadas a Israel a través de Moisés. En Deuteronomio 31 y 32 se nos dice que Moisés dio los discursos contenidos en el libro de Deuteronomio. En resumen, el Pentateuco clara y explícitamente proclama que Moisés estuvo activamente involucrado recibiendo y transmitiendo el contenido de las principales porciones del Pentateuco. Así que
hasta ahí llegamos, creo yo. Sí, hasta ahí llegamos con mi PowerPoint y voy a dejar de compartir en este momento para continuar con de otra manera. Pero no sé si hay alguna pregunta sobre eso. Honestamente, la hipótesis, y estoy viendo aquí al grupo de ustedes, la hipótesis documentaria es algo que por lo general no se habla mucho y con razón, porque realmente uno pudiera perder mucho tiempo tratando de discernir los documentos y todo eso. Pero sí hay cuestiones que tenemos que tenemos que hacernos, hay preguntas que se hacen que nosotros tenemos que responder y por lo tanto nosotros lo hacemos, ¿ok? Entonces, vamos a ver, hay preguntas. No veo preguntas en el chat. Doctor, voy a leer dos intervenciones. Ok. El pastor Jesse dice, si no tuviéramos el Pentateuco, no conoceríamos las doctrinas básicas que desarrolla el Nuevo Testamento. Esa es una afirmación. Y la misionera Emilia dice, ¿se puede decir que Moisés sí contó con un emanuense? No sé si... misionera Emilia, ¿podrías explicar esa palabra emanuense? Buenas tardes. Es alguien que escribía por él, ¿no? Digamos, si Moisés ya estaba a veces muy, digamos, anciano, tendría que haber alguien que escriba, ¿no? Lo que él está mencionando. Para la formación de libros. Bueno, sí. Sí le puedo decir, y buena pregunta, es excelente la pregunta que usted ha hecho. Sabemos que en el Nuevo Testamento Pablo usó un emanuense para sus cartas cuando él firma, y esto lo escribo con mi propia letra, ¿no? Pero sí se usaba emanuenses en el Antiguo Testamento. No tenemos pruebas, pero sí la pregunta, yo diría que no sabemos si contó o no con un emanuense. Pero lo que sí sabemos es que los emanuenses existían durante esa época. Entonces, la posibilidad existe, pero no hay ninguna prueba. No sé si eso contesta la palabra. Y perdone que estoy viendo por acá y no a la cámara, pero ahí están ustedes allí. Hay otra pregunta aquí que veo. Entonces, podemos tener el concepto que la teoría documentaria es una postura de teólogos alemanes que fueron influenciados por el pensamiento darwinista, y de esto se han validado los críticos que no son creyentes para tener un punto de crítica a los textos mosaicos. Bueno, comenzaron, y de nuevo una buena pregunta. Los teólogos alemanes fueron los que iniciaron, ¿verdad? Esta línea de pensamiento, pero ya ha permeado en todas partes. Y realmente hace unas semanas pregunté a una doctora en Antiguo Testamento si esta teoría todavía estaba en boga, y porque yo pensaba que sí, pero no tanto. Y me dijo, bueno, sí, todavía. Y la razón es que si esta teoría no existiera, tendrían que aceptar que la Biblia es sobrenatural. Y no pueden. Están buscando una manera de cómo aplicar el pensamiento darwinista a esto. Ahora, no sé, la segunda parte de la pregunta, no sé quién es el nombre de la persona en Logos Perú, Argentina, pero dice que si de esto se han valido los críticos que no son creyentes para tener un punto de crítica a los textos mosaicos. Hermanos, yo creo que sí, porque una vez que uno elimina la posibilidad de que hay un Dios que se reveló al hombre
a través de un texto escrito por hombres. Si no aceptan eso, entonces tienen que buscar otra razón por la cual la Biblia fue revelada o por qué tenemos la Biblia hoy día. Es por esa razón que buscan cómo explicar los milagros del Nuevo Testamento también, o cómo explicar cómo Isaías podía profetizar en el capítulo 45 de un rey Ciro que no llegó al trono sino 200 años después. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? Entonces, si uno no acepta bueno, creo que fueron casi 200 años después. Si uno no acepta la sobrenaturalidad de la palabra de Dios, que es divino, que es palabra de Dios, entonces uno tiene que buscar otra manera de cómo explicar. Y el darwinismo funciona bien para ellos. Pero el darwinismo, lamentablemente, no es cierto. Creo que es importante, que más importante es saber que la Biblia tiene más una fuerte influencia helenista que hebrea. Bueno, y yo creo que sí, por lo menos en el Nuevo Testamento eso sí es cierto, pero creo que la iglesia ha perdido la belleza de cómo los creyentes hebreos adoraron al Señor. Es algo que hemos perdido, creo yo, en la iglesia. Quedó el lenguaje JEDP de esta teoría, a pesar que no lo creen. Bueno, lo creen, sí, así queda, JEDP, aunque ya los documentos casi no tienen ningún valor, pero ¿qué más? No tienen más. Walter Brueggemann, que es un teólogo muy conocido, él habla del documento P, el documento P. Así que es una persona que muchos reconocen, escribe muy bien, pero parece que aún personas como él están en esa línea. Dice aquí, la interpretación final de esta teoría es parte de la teología liberal. Exacto, sí es. No cabe duda. La interpretación final en la iglesia actual muchas veces sigue pensamiento helénico. Sí, eso es cierto. Bueno, claro, porque la Biblia es la recopilación sin embargo, sí es válido ser santo, nuestra Biblia, y es nuestra fuente base. Es verdad. Esa es, sí. Queremos terminar afirmando esa convicción que la Biblia es la palabra de Dios, revelada para nosotros. Es ahí donde queremos llegar. ¿Quién escribió sobre la muerte de Moisés? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Espero lo más antes posible. Bueno, hermanos, perdone que no tengo. Voy a poner aquí. Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Ahora, hay evidencia en el Antiguo Testamento que Moisés sí fue el autor del Pentateuco. Les voy a dar entre 7 y 8 categorías de evidencias, ¿ok? Que Moisés fue el autor del Pentateuco. Tenemos evidencia que Moisés oralmente comunicó el Pentateuco o el contenido del Pentateuco. Éxodo 12 tenemos, dice los hijos, 12:35, dice que los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. En otras palabras, según las instrucciones de Moisés. Hay más, pero lo voy a dejar así. ¿Cuáles fueron las fuentes orales que usó Moisés? Porque él había un ambiente oral, de una cultura oral, donde la comunicación, las tradiciones se comunicaban oralmente, principalmente. Y ¿pudiera haber Moisés también recibido la tradición oral? Bueno, yo creo que sí. Oralmente Dios comunicó con él también, ¿verdad? Dios le comunicó verbalmente a Moisés y Moisés escribió. Pero yo creo que también él
por la influencia de su madre. Vemos que su madre era judía. Ella a lo mejor le contó de sus antepasados. Su suegro Jetro también, en Éxodo 18, vemos que él era yavista, no en el sentido de los documentaristas, pero sí en el sentido bíblico, que él creó en Jehová. Seguramente habían historias orales de los patriarcas que pudieran haber ayudado a Moisés también, si uno quisiera pensar en lo de la oralidad. Y dice el doctor Richard Platt, que es un teólogo del Antiguo Testamento bien conocido, dice lo siguiente: alguien tuvo que haberle enseñado a Moisés acerca del nombre divino de Jehová y las tradiciones de los patriarcas. De lo contrario, la declaración de Dios habría originado muchas preguntas en la mente de Moisés. Pero como vemos aquí, Moisés estaba tan bien preparado para recibir la dirección de Dios que nunca hizo ninguna pregunta acerca de esto. Aún el mismo doctor Richard Pratt, que ha escrito mucho, es un evangélico conservador, él no descarta la posibilidad de que habían tradiciones orales que Moisés conocía en esa época. No sabemos cuánto del Pentateuco sería basado en la tradición oral, pero lo que sí sabemos es que si está en el Pentateuco, en nuestro texto, entonces es inspirado por Dios. Vamos a continuar. Otro detalle aquí en cuanto a que Moisés pudo haber tenido influencia oral. Noten lo que dice Éxodo 3, 1 y 6. Dijo, este es en el llamado de Dios a Moisés, ahí frente al zarza ardiendo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces Dios le dice: diles Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció. En otras palabras, los israelitas en Egipto ya deberían haber conocido que el Dios de sus padres era Jehová. Y esto es antes de que Moisés escribiera el Pentateuco, el primer libro, porque ellos estarían allí en Israel. En Egipto. Moisés todavía no había regresado para liderar al pueblo. Entonces, es un factor muy importante pensar en que ya había una tradición oral donde ya los israelitas conocían muy bien a Jehová, a Elohim, el Shaddai, el Elyon, Jehová, Jireh, todos estos nombres. Y Moisés quería saber, bueno, ¿cuál es el nombre que yo debo usar para compartir con ellos que tú me has llamado para este proyecto? Y él dijo: Jehová, el Dios de vuestros padres. Bueno, también hay, y no sé si hay una pregunta, voy a parar aquí para ver si hay alguna pregunta, porque vamos a ver aquí. La revelación, pues, ok, es un comentario. Gracias por el comentario sobre el plan salvífico. Ok, voy a continuar entonces. ¿Saben qué es lo que voy a hacer, hermanos? Voy a compartir mis apuntes aquí, porque creo que vamos a ahorrar tiempo de esa manera, porque si no el tiempo se nos va a ir. Entonces, si me permiten, voy a compartir. Vamos a ver dónde está. Voy a compartir aquí mis apuntes aquí, que no están en el PowerPoint que yo pensaba iba a tener. Ok, ¿pueden ver mis notas allí? ¿Pueden ver Sí se mi ve, pantalla? doctor. Ok, muy bien. No lo voy a leer así porque hay muchos versículos aquí, pero pueden anotar en sus apuntes las citas aquí. Pero aquí vemos la evidencia que Moisés
escribió los documentos, él escribió documentos. Fíjense aquí, donde el Señor dice a Moisés en Éxodo 17, antes de los 10 mandamientos, escribe esto en un libro para que sirva de memorial, ¿ok? Aquí más abajo, dice Moisés, él nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, él ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad este libro de la ley y colocarlo junto al arca del pacto del Señor. Entonces vemos que Moisés está escribiendo activamente. Vemos aquí en Josué, aquí en el versículo 6, dice aquí, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Y vemos aquí que es la ley que Moisés le entregó a Josué, porque dice aquí que no es solamente oral, sino que este libro de la ley no se apartará de tu boca. Y vemos aquí que ya en el tiempo de Josué ya existía el libro de la ley. En Esdras se lee aquí este libro, donde dice Esdras 6, entonces asignaron los sacerdotes en sus secciones y los levitas en sus clases para el servicio de Dios, en eso, como está escrito en el libro de Moisés. O sea, ya tenemos desde Josué hasta Esdras, casi todo esos más o menos 800 años tenemos allí, o casi 900, o casi 1000 años tenemos aquí alusión al libro de Moisés. El libro de la ley existía cuanto antes que el rey Osías o Josías, porque vemos aquí que ya hay instrucciones de Moisés para los reyes. Dice aquí, sucederá que cuando él, y está hablando aquí del rey, se siente sobre su trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. En otras palabras, cuando se estableció Saúl, después David, después de Salomón, casi 400 años antes de que naciera Josías, ya el rey había sido instruido a sacar su propia copia de la ley. Así que yo creo que es poco difícil decir que no había un documento hasta que llegó Josías y el descubrimiento de Hilcías. Bueno, vemos aquí también otros argumentos en contra de la teoría documentaria. Tenemos esta cita de Josué donde ya el libro de la ley, ¿verdad? Donde el libro de la ley ya existía. Aquí lo vemos, este libro de la ley que ya lo citamos. Tenemos en Jueces también, unas citas en Jueces, donde dice que y eran para estas leyes, eran para, las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán, y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que Dios había ordenado a sus padres por medio de Moisés. O sea, después de Josué, los jueces también ya tenían los mandamientos. La cita de Isaías es muy interesante porque vemos aquí cómo comienza el libro de la profecía de Isaías. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce a mi pueblo ni tiene entendimiento. Noten que Isaías comienza su profecía citando al cielo y la tierra que regresen porque ellos fueron los testigos en Deuteronomio. Ustedes saben que en la corte uno llama al testigo porque el testigo fue el que vio. Y cuando Moisés dio la ley, los cielos y la tierra existían. Y por esa razón, Isaías convoca
a los cielos y al cielo a la tierra, para ser testigos. ¿Testigos de qué? Contra vosotros, de que he puesto ante de ti la muerte, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así es que regresa porque ellos estuvieron allí en la corte de Dios y escucharon las palabras de la ley y ahora pueden testificar y ser testigos contra Moisés. Bueno, vemos aquí que hay citas del Pentateuco, de libros fuera del Pentateuco. Bueno, también, vamos aquí el último, donde Esdras menciona todo esto y dicen, edificaron el altar de Dios para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Noten, está escrito en la ley de Moisés. Bueno, aquí hay un montón de evidencia del Nuevo Testamento. Yo creo que no tenemos que repasar estos, pero sí hay algunos que sí deberíamos mencionar, donde Jesús mismo hace mención de Moisés. Dice que Moisés ordenó la ofrenda, ¿verdad? Aquí Jesucristo en Lucas 44, donde Cristo hablando con los dos discípulos en el camino a Emaús, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Felipe encontró, ahora en Juan, encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. En otras palabras, tenemos testimonio del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Moisés fue el autor del Pentateuco. Bueno, vamos ahora a la evidencia arqueológica que comprueba la legitimidad de la antigüedad de los textos. Y aquí es algo muy interesante. Espero que lo puedan ver, lo puedan leer, porque no sé si está muy pequeño o no, está chico o grande. ¿O lo pueden leer? Sí se puede leer, doctor. Ok, bueno, muy bien. Esta es una comparación de los manuscritos que existen y las fechas. Y está un poco incompleto, pero noten que Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, existen 1000 manuscritos, ¿verdad? De él. Pero la fecha del manuscrito más antiguo vienen del siglo IX de nuestra era, 850 después de Cristo. Igual que Platón, 900 después de Cristo. Heródoto, 900 después de Cristo. Julio César, 1000 años después de Cristo. La Ilíada de Homero, muchos manuscritos, pero el más temprano es 400. Noten lo que tenemos del Nuevo Testamento, 69,000 manuscritos del Nuevo Testamento y datan menos de 200 años después de Cristo. Es increíble. Y ellos dan testimonio de Moisés. Ahora, estos códices que tenemos, ahí ven estos códices que existen, y hay varios. El más confiable, bueno, todos son confiables, pero el que usamos o que se usa para los estudios del Antiguo Testamento es el último, el Códice Leningradensis del siglo 1000. Pero hay un solo códice, pero estamos hablando de una copia completa del Antiguo Testamento. Anteriormente existían solo como rollos, no en códices. Los códices ya para pocos años después del tiempo, o en el tiempo del Nuevo Testamento, es cuando se inventaron los códices. Entonces no existían versiones completas del Antiguo Testamento. No puse allí el número de rollos del Mar Muerto, pero se encontraron más de 1000 manuscritos del rollo del Mar Muerto en Qumrán, donde lo descubrieron. Voy a saltar sobre esos documentos allí y todo esto está aquí para ahorrar un poco de tiempo. Así que queremos recalcar que
no rechazamos el uso de fuentes. Pudo haber utilizado Moisés fuentes para escribir su texto. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. El argumento de que el Antiguo Testamento toma prestado de las naciones a su alrededor tiene al menos dos respuestas. ¿Qué significa esto? Bueno, que Moisés se copió la versión de la creación o la versión del diluvio de las otras naciones. Bueno, primero nosotros debemos afirmar que la Biblia es la versión correcta. Es la versión correcta. Por eso lo llamamos la inspiración de la palabra de Dios. Las versiones del Antiguo Medio Oriente son similares, pero bastante diferentes. Y no son las similitudes que nos llaman la atención, son las diferencias que nos llaman la atención. Porque sí hay paralelos y similitudes, pero es importante fijarse en las diferencias entre las historias del texto del Antiguo Testamento y las historias del Antiguo Medio Oriente, que son estas dos que se mencionan. Esas historias, por ejemplo, están esas historias incrustadas en esas culturas para traerlas hacia Dios. O sea, Dios puso esas historias para que se hicieran preguntas sobre, bueno, quién realmente es el creador, o era algo del maligno, de Satanás, para distraer, desviar de la verdad. Pudiera ser cualquier de los dos. Pero yo supongo que fue Satanás más que Dios que los condujo, porque no quiero atribuir error a Dios. Noten que aquí en la creación, en la historia de la epopeya, el diluvio en el texto es provocado por la superpoblación humana, no como castigo de Dios. Entonces, ahora, mención de otros textos extrabíblicos, por lo general, no sin identificación concreta o específica en el Antiguo Testamento. Aquí sí tenemos referencias en el mismo Antiguo Testamento de documentos extrabíblicos. Posiblemente algunos fueron incorporados y se hicieron bíblicos. Pero noten aquí que se hace mención de un libro del pacto, ¿verdad? Un libro del pacto. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos. Pudiera ser esa porción del Éxodo donde se menciona los 10 mandamientos. Podría ser. Pero aquí sí no se cabe duda. El libro de las guerras del Señor en Números 21:14. Por tanto, se dice en el libro de las guerras del Señor, Jaheb que está en Sufá y los arroyos de Arnón. Evidentemente es un documento extrabíblico que se hace referencia para que el autor está utilizando, este sería Moisés, haciendo referencia a este libro, el libro de las guerras. Pero ¿hace eso al texto menos inspirado? No. Dios está trabajando divinamente a través de Moisés para que nosotros tuviéramos un texto inspirado de parte de él. Hay referencias aquí en Números 21 acerca de los que usan proverbios. ¿Quiénes serían estas personas? No sabemos, pero está en Números. Este es el libro de Jacer, aquí en Josué. Dice aquí en Josué 10, ¿no está escrito en el libro de Jacer? Bueno, hermanos, no tenemos ese libro, no lo tenemos. Pero aquí hay una referencia, ¿verdad?, al libro de Jacer. Bueno, aquí hay más libros o más documentos que aquí tengo anotado. Hay por lo menos 25 libros de las guerras del Señor, los poetas, libro de Jacer. Bueno, eso ya lo mencionamos. Libro de los anales de los reyes de Medio y Persa en Esther. Libro de los anales de Salomón. Estas todas son citas de documentos, los cuales están indicados en el texto aquí de reyes o crónicas. Y noten que en crónicas, estos que mayormente son de reyes y crónicas, donde el cronista está reuniendo documentos para escribir su texto de primera y segunda de crónicas. Bueno,
Ahí tenemos un montón de, de citas, ¿verdad? Donde hacen referencia. Así que pudo haber Moisés utilizado documentos, otros documentos. Claro que sí, claro que sí. Lo vemos, ya lo vemos en otras partes, ¿verdad? De la Biblia. Otras partes de la Biblia. Perdonen eso en inglés, eso es para mí también. Aquí tenemos a este teólogo muy conservador, escribió un tremendo comentario sobre el libro de Isaías, donde él resume este punto. Cuando afirmamos que Moisés escribió el Pentateuco, no queremos decir que necesariamente escribió cada palabra. Él pudo haber usado partes de documentos escritos previamente, también bajo inspiración divina. Pudo haber algunas revisiones o adiciones secundarias. Esencialmente, sin embargo, es el producto de Moisés y nosotros agregaríamos inspirado por Dios, guiado por Dios. ¿Ok? Bueno, respuestas a supuestos problemas textuales. Vemos aquí donde había en la teoría documentaria, Génesis 1, Elohim, Génesis 2, Yahweh. Bueno, habían razones teológicas por las cuales se usaron los dos nombres. Elohim, porque tienen que ver con el carácter de Dios. Elohim es el Dios que está por encima de la tierra. Es el Dios de la objetividad. Yahweh es el Dios personal, es el Dios del pacto. Y tenemos aquí las dos creaciones. En la segunda, el segundo relato, las razones teológicas es que vemos el carácter personal de Dios. Tenemos una descripción de la creación como el templo de Dios donde Él hace presencia. Y también tenemos a Adán como sacerdote en representación de Dios, que no está en el capítulo 1. O sea, expande más el propósito de la creación. Otro supuesto problema textual, Génesis 36, 31 al 43. La mención de los jefes edomitas, que son jefes postmosaicos, no existían en los días de Moisés. Si uno lee este texto, allí se hace mención de jefes que no eran jefes durante el tiempo de Moisés. Bueno, dice el doctor Selhammer, dice, los ejemplos bien conocidos de postmosaica en el Pentateuco son una prueba del nuevo punto de vista del Pentateuco canónico. La muerte de Moisés y la lista de reyes que reinaron en Edom, que es este texto aquí, se relatan en el Pentateuco canónico sin un ápice de sentido de anacronismo. Esto se debe a que el punto de vista tardío del Pentateuco actual forma parte de su estrategia de composición. Como es sugerido, el Pentateuco canónico, y él está diciendo que la teoría del doctor Selhammer es que en las generaciones después de Moisés, de tener el Pentateuco, fueron adaptados, no cambiados, pero fueron adaptados para esa generación y las generaciones futuras. Entonces, por esa razón, encontramos a estos inserciones anacrónicos, ¿no? Que fueron insertados para que la gente de ese día pudieran entender exactamente lo que Moisés estaba diciendo, porque sin esa explicación no entenderían. Sigue él diciendo, como es subido, el Pentateuco canónico se sitúa en el contexto del final de la historia de Israel y el comienzo de la obra de Dios con las naciones. Pretende ser una visión global de toda la historia, no solo de sus inicios bajo Moisés en el Sinaí. Gracias al autor del libro de Daniel y al prólogo proporcionado por Génesis 1:11, el pacto del Sinaí y sus leyes se ven ahora en el ámbito de la historia del mundo, en toda la creación. En otras palabras, dice el doctor Selhammer que estos textos hay que leerlos en su contexto canónico, no solamente de una manera histórica, sino hay que leer el Pentateuco con ojos y una mente teológica, pensando en el futuro, porque esa fue la intención de Moisés al escribir el Pentateuco.
Tenemos aquí ahora esta cita aquí de los nombres que ya le hice mención, donde dice aquí, bueno, perdón, no le hice mención. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, en otras palabras, es Yahweh, Jehová, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pues el Shaddai, y eso es cierto, uno va a Génesis y ahí se aparece como el Shaddai. Mas por mi nombre, Señor, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Es curioso, ¿verdad? Es como que Moisés escribiendo esto dijera que apareció a Abraham, Isaac y Jacobo como el Shaddai, pero nunca apareció como Yahweh. Pero si vamos a Génesis, vemos que sí apareció como Yahweh. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, la clave es esta frase aquí. ¿Cómo termina Dios este versículo? No me di a conocer a ellos. Ahí está la clave. Prestemos atención. Por lo tanto, dice el doctor Archer, el uso hebreo indica con suficiente claridad que Éxodo 6:3 enseña que Dios, que en generaciones anteriores se había revelado como el Shaddai, Dios Todopoderoso, mediante actos de poder y misericordia. Ahora, en la generación de Moisés, se revelaría como el Jehová que cumple el pacto mediante su maravillosa liberación de toda la nación de Israel. Como señala Or, el nombre Shem en hebreo denota el lado de la revelación del ser de Dios. En otras palabras, los patriarcas conocieron a Dios a través de sus actos. Ahora los va a conocer a través de su carácter, de una relación especial, de un pacto con ellos, en el cual Él será su Dios y ellos su especial tesoro, su reino de sacerdotes. Ellos jamás lo conocieron así. Y esa palabra conocer es una palabra que se usa, es la misma palabra que se usa en Génesis, que Adán conoció a su esposa, ¿verdad? A Eva, y tuvieron hijos. Bueno, esa es una relación especial, expresa aquí una relación. Bueno, vamos ahora al capítulo 34. Fue una de las preguntas aquí en el chat que se hizo. Ahora llegamos a este versículo aquí, donde dice, y allí murió Moisés. Noten que este es Deuteronomio, que teóricamente, y nosotros creemos que Deuteronomio fue escrito por Moisés. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Ahora, les voy a compartir las dos perspectivas evangélicas. Primero, indicando que cómo pudo haber Moisés escrito esto. Uno, yo jamás no lo podría hacer y me imagino que ninguno de ustedes tampoco. No tenemos esa libertad. Ahora, ¿pudiera haber Dios revelado esto a Moisés? Claro que sí. O sea, no lo dudamos. Dios puede revelar lo que él quisiera revelar a sus hijos. Pero hay dos perspectivas que son muy interesantes y las dos son buenas respuestas, y yo les voy a dar la opción de escoger una de las dos. Pueden escoger una de las dos. ¿Ok? Primero, esta es una perspectiva basada en el libro de Josué, que es el punto de vista histórico. Es un punto de vista histórico. Perdón. Solo el capítulo 34 es manifiestamente posterior al mosaico, ya que contiene un breve relato de la muerte de Moisés. En otras palabras, dice este doctor Archer, que todo lo que está en Génesis a Deuteronomio 33 Moisés fue el arquitecto principal. ¿Ok? Pero esto no pone en peligro en lo más mínimo la autenticidad mosaica de los otros 33 capítulos, ya que el capítulo final solo proporciona ese tipo de obituario que a menudo se adjunta a la obra final de los grandes obras de letras, los grandes hombres de letras. La última obra de un autor suele publicarse póstumamente.
siempre que hayas estado escribiendo hasta el momento de su muerte. Dado que Josué fue un fiel y celoso custodio de la Torá, la obra literaria de Moisés es impensable que la publicara sin adjuntar una nota sobre el fallecimiento de su gran predecesor. Esa es una posible respuesta que calza muy bien con la época de publicarse de algo de una manera póstumamente y que se puede proporcionar como un tipo de obituario que hay ejemplos de eso en otras partes de la época. Ahora, aquí está otro punto de vista. Esta está basada en Deuteronomio 18, que es el punto de vista mesiánico. Primero, Deuteronomio 18, lo voy a leer. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que yo le mande. Ahora, escuchen bien lo que dice este doctor Selhammer. Si tomamos el Pentateuco tal y como nos llega en las escrituras del Antiguo Testamento, sin duda termina con los últimos versos del Deuteronomio 34. No solo Moisés está muerto e enterrado para entonces, sino que además el escritor nos dice: nunca se levantó en Israel un profeta como Moisés, uno que conociera a Dios cara a cara. Versículo 10. Es una afirmación bastante reveladora. Es evidente que el autor que hizo esta afirmación conoce toda la línea de profetas que siguieron a Moisés. También sabe que ninguno de ellos, ni siquiera uno, fue como Moisés. Todos ellos han venido y se han ido, y Moisés no tuvo igual. Aquí se da un gran salto al final del Pentateuco, llevándonos de los últimos días de Moisés a los últimos días de los profetas. ¿Pudieron captar lo que dice el doctor Selhammer? Él está diciendo que sí, esto no fue escrito por Moisés, pero sí fue escrito por alguien muy posterior que fue agregado para dar el sentido mesiánico a este último capítulo. ¿Por qué? Porque el capítulo 18 dice que llegaría el día cuando un profeta como Moisés llegaría. Y todos sabemos que Jesucristo fue el profeta como Moisés. De ahí no tenemos ninguna duda. Él fue la palabra de Dios. Él fue la ley encarnada, la palabra de Dios encarnada. Así que lo que dice Selhammer es que interpretamos el capítulo 34 filtrándolo por lo que dice el capítulo 18. ¿Por qué? Porque el comentario que no había profeta como él. Después dice que cuando se escribió eso, ya habían profetas y ya sabemos que no habían profetas como la era profética, comenzando con Samuel, no habían. Y que tendría que haber sido escrito en un momento posterior. Así que tenemos estas tres opciones. Uno, una revelación directa de Dios. Moisés, vas a morir de esta manera, que es una buena opción. La segunda opción, Josué, es una perspectiva histórica. Pudiera haber sido Josué. ¿Por qué? Porque vemos que en el capítulo 1 de Josué tenemos los mismos temas con los cuales finaliza el Pentateuco. Comenzamos con esos temas en Josué capítulo 1. Entonces vemos un puente y este sería otro puente para conectar los dos. Y tercero, esta perspectiva mesiánica para afirmar
que al finalizar el Antiguo Testamento, todavía ese profeta no había llegado. Entonces, no sé si hay preguntas o comentarios sobre eso, pero mucho mejor pensar así que otras opciones de los documentaristas que critican esto como, bueno, que claro, para ellos no es inspirado. Voy a ver los comentarios aquí. No hay comentario. Bueno. Okay, voy a terminar. Ajá. Ok, me quedo con el segundo punto. Bueno, es una buena selección. Una buena selección. Honestamente, honestamente es mi preferencia. El profesor Sailhammer fue mi profesor en el seminario. Estudié Antiguo Testamento con él. Me encanta cómo él ve toda la Biblia como una sola composición. Vamos a ver entonces qué más. Bueno, vamos a ver aquí. Voy a mencionar esto aquí. Bueno, esto aquí parece dar una unidad entre el Pentateuco y los profetas. Sí, totalmente. Hermanos, yo les animo a cuando estén leyendo la palabra de Dios, que se fijen en las relaciones, no solamente dentro de un libro, sino entre varios libros. Y a veces, cómo termina un libro, así es como comienza el siguiente libro. O hay un tema que es muy interesante. Voy a saltar aquí. Ahora a tomar una perspectiva mucho más amplia, siguiendo la pista aquí de este último comentario que dice, parece dar una unidad entre el Pentateuco y los profetas. Ahora, yo no sé si han leído o si han conocido, si han estudiado los varios cánones de la Biblia. Por ejemplo, el canon judío y el canon protestante son muy diferentes porque el protestante incluye los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Pero la secuencia, el orden de libros en el canon judío es muy diferente en cuanto a la forma global. Tenemos en la Torá aquí voy a dar aquí, aquí tenemos la división judía de los hebreos. Y yo diría que esta división es la división masorética de los masoretas, que hicieron todo lo posible sin violar el texto, de compartir una visión mesiánica del Antiguo Testamento. Una visión mesiánica. Entonces tenemos aquí la Torá, que es de Génesis a Deuteronomio, que comienza y que termina con Deuteronomio y termina con Josué. El puente entre Deuteronomio y Josué, o entre estos tres grupos de libros, es una teología enfatizada por el Antiguo Testamento. En cada una de ellas, en cada uno de ellos, van a ver que en los últimos capítulos de Deuteronomio hay un tremendo énfasis en la ley, obedecer la ley, obedecer la ley. Si obedecen la ley, van a vivir en la tierra
van a poseer la tierra, van a heredar la tierra y van a vivir si viven, si me obedecen. Y ese tema lo vemos como un puente entre los últimos capítulos de Deuteronomio y los primeros capítulos de Josué. Si vamos a la segunda sección, que son los profetas, Josué a Malaquías, que son los profetas posteriores y los anteriores, vemos en esa costura entre Malaquías y Salmos, que es el primer libro de las Escrituras. Malaquías también termina con un tremendo énfasis en la ley, y Salmos 1 comienza con un énfasis en la ley, ¿verdad? En la ley de Jehová medita de día y de noche. Entonces, Malaquías termina la segunda sección, Salmos comienza la tercera sección. Y es curioso, y los masoretas a lo mejor no sabían esto, no sé, pero Crónicas termina con las palabras que el que quisiera edificar el templo, que suba, el templo, que suba. Y el primer libro, el primer evangelio del Nuevo Testamento es Mateo, donde hay un énfasis del templo y de subir al templo. O sea, hay cosas muy curiosas, pero la idea es que tenemos que, o deberíamos tratar de pensar globalmente, no solamente libro por libro, sino en secciones de libros. Les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo aquí. Proverbios y Ruth. Proverbios 31 termina hablando de la mujer virtuosa, ¿verdad? Es un texto que predicamos casi todos los días de las madres, ¿verdad? De la mujer virtuosa. La frase mujer virtuosa en hebreo es Eshet Hayel, Eshet Hayel. Y se repite 2 veces en Proverbios y una sola vez fuera de Proverbios. ¿Cuál sería el libro donde se encuentra Eshet Hayel? Donde en Ruth capítulo 3, Booz dice, ahora sé que eres una mujer virtuosa. Ahora, ¿por qué sigue en el orden masorético Ruth al libro de Proverbios? Para darnos a entender que Ruth es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Si quieren ver algo alcanzable, realizable, porque es casi una mujer que no tiene, es una super madre emprendedora, es una persona increíble. Pero dice Booz, el libro que sigue, Proverbios 31, eres una mujer virtuosa. Entonces, estas relaciones son muy interesantes que tenemos que estudiar y sacar el sabor, ¿verdad? Sacar el sabor del Antiguo Testamento. Bueno, los 5 libros de los Salmos, ustedes saben que si hay alguna preocupación por libros que fueron compuestos por documentos, el libro de los Salmos está totalmente compuesto por documentos, todos inspirados. Y también sabemos que Lucas, el Nuevo Testamento, fue redactado utilizando muchísimos documentos. Así comienza el texto no voy a hablar sobre los masoretas, pero los masoretas fueron los que conservaron, ¿verdad? Conservaron el texto fiel, el texto que apuntaba al Mesías, y hacen todo lo posible para eso. Ahora, no sé, voy a poner aquí en la pantalla y quiero que me indiquen algo muy interesante. Ok, pueden ver aquí el inciso C. Alguien puede poner en el chat cuál es este versículo del Nuevo Testamento. No tiene ningún vocal. Ponga en el chat, por favor. No hay ningún vocal. Ok, voy a poner aquí
Si uno elimina las vocales, uno queda con estas consonantes. Ok, les voy a dar otro aquí. Bueno, ya lo vieron, parece. Vamos a ver un segundito. Tengo que... Venga, ok. ¿Cuál es este del Antiguo Testamento? Este es muy difícil, así que si no lo pueden determinar, sí. Ok, el Shema, muy bien. ¿Quién puso el Shema en Logos Perú de nuevo? Noten aquí. Así es como se ponen allí las vocales, ¿verdad? Porque es muy difícil leerlo así. Pero tenemos que recordar que los manuscritos originales no tenían vocales. Todo se leía de esta manera. El Shema se leía solo con vocales, pero por la tradición sabían exactamente cómo pronunciar cada palabra, porque lo habían memorizado y sabían cómo. Pero en el año 1008, se descubrió el documento masorético. Y ellos fueron los que se preocuparon. Voy a bajar esto aquí. Los masoretas se preocuparon en conservar la pronunciación correcta de las palabras y añadieron a los consonantes vocales, acentos, líneas y espacios, símbolos y comentarios externos para explicar anomalías en el texto. ¿Por qué? Querían estar seguros que lo que escribió Moisés y pasado de generación a generación fuera recibido por las generaciones futuras. Y por esa razón agregaron las vocales. Y tenemos que darle muchas gracias, porque si no fuera por eso, los liberales estarían llegando a conclusiones muy erradas y muy raras también, porque ellos estarían insertando sus propias vocales a estas consonantes. ¿Ok? Bueno, voy a terminar con esto. Sí tenía un PowerPoint que sí me funcionó, pero lo puedo dejar. Pero yo le voy a dejar con esto para indicar cuál es la tendencia en los estudios del Antiguo Testamento de hoy día, ¿ok? Y este es un escrito por el doctor David Kleins. Y vamos a terminar con esto. Y después si hay preguntas, ¿ok? Dice David Kleins, porque él ha abandonado la hipótesis documental. Sin duda, es una buena señal que en las últimas décadas se haya prestado atención a las cuestiones de estructura y tema en las unidades más amplias de los escritos bíblicos. En el campo del Pentateuco hemos aprendido mucho de los trabajos de el Hans Walter Wolf sobre el querigma del Yahvista y los fragmentos eloísticos en el Pentateuco del estudio en la misma línea sobre los escritores sacerdotales de Walter Brueggemann y del volumen sobre el Yahvista, el primer teólogo de la Biblia de Peter Ellis. Pero es necesario, ahora noten lo que dice, es necesario un enfoque aún más holístico del Pentateuco, que vaya más allá de las cuestiones sobre sus presuntas fuentes. Yo no inserté esa palabra es de él. Y se pregunte por el significado del texto actual. Entonces, la idea es, en vez de buscar documentos, aceptemos el texto tal y cual como está. Tal y cual como está. No buscando documentos J, ni E, ni Y, ni P, ni D, ni E. Ninguno de esos. Trabajemos sobre el texto tal y cual como está. Continúa diciendo aquí una tendencia en los estudios. La segunda tendencia, que sería más excelente llamar obsesión, es hacia el geneticismo. Y honestamente esa palabra no creo que existe. Yo lo tuve que inventar porque tiene que tener con la genética del Pentateuco, o sea, sui generis, ¿no? Sui generis.
Dice el teólogo Luis Alonso Schockel, que lo describe de la siguiente manera, y estas son palabras del español Luis Alonso Schockel. El enfoque genético pretende describir la génesis de la obra desde sus orígenes, pasando por las etapas de la tradición hasta el producto final. O sea, esa es la teoría de la hipótesis documentaria, ¿verdad? El valor decisivo se atribuye a uno u otro extremo de la cadena según las preferencias o convicciones del erudito. Es un estudio diacrónico a menudo, muy hipotético. Entonces, eso sale de este libro aquí. Con ello me refiero al estudio de los orígenes y al desarrollo del texto bíblico en extensión. No es casualidad que las dos obras más significativas de los estudios pentateucos de este siglo, estos que él menciona aquí, sean representativas de este enfoque. Una vez más, el enfoque genético implica una visión particular de la naturaleza del conocimiento. Es que un objeto se entiende mejor si se descubren sus orígenes. Un texto se interpreta mejor si se puede reconstruir sus fuentes y determinar su historia previa. Ese es el ambiente de la teoría. Ahora bien, este enfoque puede adaptarse mejor a algunos temas de estudio que a otros, cuando, como en los estudios del Antiguo Testamento, las fuentes y la prehistoria de nuestros textos actuales son, en su mayor parte, totalmente hipotéticas. Y cuando, en cualquier caso, una obra de arte, como lo es sin duda buena parte de la literatura del Antiguo Testamento, cede su significado al observador como un todo y a través de la articulación de sus partes, en su forma actual, uno habría imaginado que un enfoque genético no sería muy favorecido, pero lo es, y hay que confesar que muchos estudiosos del Antiguo Testamento no conocen otra forma de investigar el Antiguo Testamento que no sea en esa línea. No censuro esa metodología, es una necesidad científica, aunque sus resultados firmes resultan escasos. Pero sí protesto contra el predominio de ese enfoque y expongo a modo de alternativo el método adoptado en este libro como una forma de empleo provechosa en el estudio del Antiguo Testamento. Esa es la tendencia ahora, de no pensar en si Moisés escribió o no el Pentateuco, o si esta es una inserción del siglo VIII o del siglo XII o del siglo V del Antiguo Testamento antes de Cristo. No. Ahora la tendencia va más y más allá en dirección de que estudiemos el texto tal y cual como está. Entonces, ellos no tienen que decir que es la verdad, pero no van a tratar de cambiar el texto, van a aceptar el texto tal y cual como está. Y para mí es un gran alivio porque nos deja y nos permite estudiar más en el Nuevo Testamento. Bueno, no sé si hay más aquí, hermanos, voy a dejar de compartir. Sí hay más, pero el tiempo ya se nos escapa. Lo que sí quisiera recalcar aquí son algunos comentarios para terminar, ¿ok? Primero, reconozcamos, mis estimados colegas ministros de la palabra del Señor, este asunto que se presenta como algo científico, comprobado por los liberales, los que estudian estas cosas y tratan de buscar razones naturales, evolucionistas. Detrás de todo eso está el hecho de negar la autoridad de la palabra de Dios. No podemos negar la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de nosotros y tenemos que conservar y proteger esa autoridad. Y por lo tanto, la Biblia es confiable. Tenemos el texto y realmente los pocos problemas textuales cuando se comparó el texto
los textos de los rollos del Mar Muerto, del Qumrán, con los documentos que hoy tenemos en el texto, y aquí tengo yo una copia del texto masorético del hebreo. Este es el texto, aquí tienen el texto y ahí pueden ver todo en el margen lo que los masoretas pusieron allí para conservar la lectura mesiánica y correcta. No podemos, tenemos que someternos a esa autoridad de Dios a través de su texto. Así que nuestra prioridad es predicar el texto tal y cual como lo tenemos. Y cuando se descubrió, y terminando el pensamiento, cuando se descubrió este manuscrito, data al 1800, 1008, más de 1000 años hacia atrás. La diferencia entre los textos del mar de Qumrán, en los rollos de Qumrán y el texto masorético era el 95% idéntico. Y ese 5% eran más o menos 5,000 diferencias. 3,500 eran errores ortográficos que se corrigieron. Y cuando uno se pone a estudiar lo que Dios nos ha dado en tanto el Antiguo con el Nuevo Testamento, es el libro, el documento más confiable que el mundo conoce. No hay otro documento más confiable que este documento. No tiene el apoyo no tienen apoyo arqueológico, no tienen apoyo científico y no tienen apoyo lógico. Solo tienen el rechazo de la sobrenaturaleza del texto. Eso es todo lo que tiene. Así que, hermanos, como Pablo dijo a Timoteo, prediquen la palabra. Prediquen la palabra. Es confiable y es nuestra prioridad. Podemos confiar que si hay un problema, si no lo podemos entender hoy, algún día habrá un descubrimiento arqueológico que lo va a aclarar. Esa es la tendencia. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Gracias por haber sido partícipe de esta clase tan enriquecedora. Asimismo, te animo a seguir participando de esta serie, de esta perspectiva general del Antiguo Testamento, los cuales son dados los días viernes a las 3 de la tarde. Para más información, te animo a visitar nuestra página del Ministerio Cristiano Logos Perú. Hasta pronto.